Queridos amigos, bienvenidos a Grada VIP, a un nuevo capítulo donde vamos a hablar de un equipo nórdico, de un equipo del norte que hizo historia, al que su gran presidente, uno de los más importantes del fútbol español, Antonio, va a estar aquí con nosotros en Grada VIP. Así que vamos rápidamente, Antonio, a contar quién es y a decir que lo tenemos con nosotros. Vamos a hablar de César Augusto Lendoiro, un personaje de aquellos presidentes que junto a Gil, Caneda, Teresa Rivero, Lopera, Gaspar animaban el cotarro en los años 90, que era un deporte más divertido que el de ahora, que está todo más enlatado y tal. Y vamos a irnos a aquella Galicia post Operación Nécora, que era una zona con mucho paro, la gente emigraba mucho y de repente el fútbol le devuelve la ilusión y aparece con el Superdeport dirigido por Arsenio Iglesias, el Bruso de Arteiso, y cambia el fútbol. O sea, un equipo tan modesto que de la nada casi es campeón de Europa. Le faltaron unos minutos contra el Oporto para ser el campeón de Europa. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Augusto César Lendoiro. Muy bien, la verdad que no puedo quejarme. Todo bien, correcto. Todo bien, me alegro mucho. Quería preguntarle, lo primero es lo que le viene a la memoria ahora mismo cuando le preguntan de la Liga del Deportivo de La Coruña. Bueno, es un momento verdaderamente especial en la vida deportiva de uno, ¿no? Se acaba de celebrar, ¿no? Los acontecimientos propios y actos muy alegres, muy simpáticos, muy de todos, ¿no? Precisamente que el título un poco era ¿cómo me voy a olvidar que el Deportivo ganó la Liga?, ¿no? Los chavales decían, fue lo mejor que me pasó en la vida, ¿no? O sea, eso yo creo que lo engloba todo, ¿no? Es un momento especial en la vida de infinidad de coruñeses, deportivistas de todo el mundo, gallegos que estaban, bueno, pues muy alejados de su tierra y que pudieron disfrutar de hace 25 años exactamente de una fiesta inenarrable para los coruñeses. Yo creo que la fiesta más grande de la historia de la ciudad, seguramente, ¿no? Augusto, y le quería preguntar antes de pasarle con mi compañero Antonio Olaya, para usted, ¿quién fue la figura más decisiva de aquel Deportivo de La Coruña? No creo que haya una figura decisiva especial porque era un grandísimo plantel de jugadores, de técnicos, de directivos, de la afición. O sea, el otro día en uno de los actos yo cerraba un poco el acto diciendo, con la afición que tenemos, con estos jugadores, porque estaba una serie de jugadores allí representados, ¿cómo no íbamos a ganar la liga, no? O sea, no tiene un nombre propio esa liga, porque sería injusto. Yo creo que era una enorme plantilla, una plantilla excepcional y comandada desde el punto de vista técnico por Javo Irureta muy bien y desde el punto de vista deportivo por un equipo que yo tenía de Champions, ¿no? Los directivos míos eran todos de la cantera deportivista, de la cantera coruñesa, todos veníamos procedentes del fútbol modesto, ¿no? Porque hay también canteras de directivos, no solamente hay canteras de jugadores, y a veces se habla de entrenadores, creo que está muy de moda la cantera del País Vasco en ese aspecto de entrenadores que están destacando mucho por todo el mundo. Pero había en ese momento en el Deportivo una cantera de técnicos, por un lado, pero del mundo del fútbol, pero no técnicos de dirigir partidos, sino técnicos de cómo organizar el fútbol, porque lo conocíamos desde hacía muchísimos años. Yo a los 15 años ya era presidente del Ural, del club de fútbol, que sigue siendo todavía uno de los grandes equipos infantiles y juveniles de la ciudad, ¿no? O sea, de Galicia y un poco de España también por la historia que tienen. Por eso, quizá yo le daría esa representatividad, porque para lo bueno y para lo malo, los consejos de administración, las juntas directivas se llevan lo bueno, se lo daría a mi grupo de trabajo, o sea, de esos directivos que habían empezado muchos años en el fútbol modesto, ¿sí? Y que después se vieron coronados con ese título de campeón de liga, porque yo siempre digo, ¿no?, que el fútbol modesto y el profesional
es lo mismo, pero el profesional cargado de millones, ¿no? Buenas tardes, presidente. Antonio Laya. Hombre, ¿qué? Le quería preguntar una cosa porque estamos hablando de la Liga y la Liga es como un culmen de aquel superdeport de los años 90 que irrumpió en el fútbol y cambió el fútbol español en muchísimos aspectos. Y posiblemente sea una de las mayores hazañas que ha habido en el deporte español. Un equipo pequeño pasa a convertirse en un equipo referente en Europa, con partidos memorables también en la Champions, no solo en la Liga local. ¿Puede contarnos usted cómo un equipo que pasa de segunda a primera le cuesta mantenerse en el año 91-92, salvándose en la penúltima jornada, creo, contra el Atlético de Madrid, y al año siguiente empezar a convertirse en un equipo de referencia y a mitad de la década de los 90 tener a referentes del fútbol mundial como podían ser Bebeto, Mauro Silva, gente que era campeona del mundo? ¿Cómo consigue usted ensamblar un equipo de esa magnitud? Pues un poco de la forma que estábamos hablando, ¿no? Yo empecé en el fútbol infantil, pues casi siendo de la misma edad que los jugadores que dirigía, y hacías un poco de todo, ¿no? Hacías de presidente, de entrenador, de utillero, de encargado de gestionar las fichas, un poco hacías de todo. Y como yo, pues todo este conglomerado de personas que me ayudaron eran de otros clubes modestos que pasaron de ser de rivales a grandes amigos y apoyarme en ellos. Y yo tenía, eso sí, un claro concepto digamos, de ganador. El Ural era ganador, el Liceo de Hockey sobre Patines que presidí durante después muchos años también era un club súper ganador en títulos de España, de Europa, del mundo. Y pensaba decir, bueno, porque a mí lo que me atraía de verdad era el fútbol, no el hockey sobre patines. Nunca, no es que no hubiese patinado nunca, que patiné mucho en mi vida, pero nunca me había puesto unos patines. Era un hombre de fútbol, ¿no? Hombre de fútbol y un hombre ganador. Y eso, si lo hemos hecho en el fútbol modesto, si lo hemos hecho en el hockey sobre patines, ¿por qué no lo vamos a intentar y poder hacer en el fútbol, ¿no? Y así fue como nos fuimos metiendo, después de hacernos cargo de un club que estaba en un momento muy, muy, muy delicado, tanto deportiva como económicamente, fuimos subiendo de nivel y eso, llegamos a tener ese gran equipo. Empieza ese periodo, verdaderamente le podíamos llamar un poco el lustro de oro, el quinquenio de oro del Deportivo, que es del año precisamente del 99-2000 al 2003-2004, ¿no? O sea, justo los primeros 5 años que yo soy presidente profesional, es decir, hasta ese momento éramos todos aficionados y a mí como me deja la política, pues las peñas me piden que me incorpore como profesional, un salario muy importante, pero muy arriesgado, porque podía estar 6 meses, un año y para casa. Y entonces, durante todo ese tiempo lo que haces es concebir, ya eso sí, porque tenía exclusividad absoluta, no podía tener ni siquiera ocupaciones, digamos, gratuitas, como podía ser, pues no sé, la política, y ya no digamos nada, negocios o algo por el estilo. Tenía que dedicarme totalmente al fútbol, y así hice, y conseguimos pues todos esos logros, porque en esos 5 años fuimos campeones de Liga primero, fuimos 2 veces campeones de la Supercopa de España, tanto como motivo de ser campeón de Liga, como después en el centenariazo ser campeón de Copa contra el Real Madrid, y a continuación seguido pues la Supercopa, y después 5 años, esos 5 años fuimos equipo de Champions y finalizamos nuestro periodo con un partido trepidante contra el Oporto, que nos impidió jugar la final de la Champions del 2004, ¿no? Y Arsenio, ese fue un poco ese momento, ¿no?
Quería preguntarle por una figura también. Usted acaba de desarrollar cómo fue ese proceso y lo ha detallado perfectamente y de una forma muy nítida. Ha nombrado en la anterior pregunta que le ha preguntado mi compañero a Javier Ureta, que es un gran entrenador y que todavía está entre nosotros, pero quería preguntarle por una figura esencial en la historia del Deportivo, y yo creo que para usted también, cómo fue su relación y cómo era la forma de trabajar que tenía don Arsenio Iglesias. Buena, muy buena. Muy buena bueno, de hecho, que el Arsenio pasó por todos los estadios del Deportivo, ¿no? Lo ascendió, con él tuvo que descender varias veces también, volvió a ascender, y ya cuando casi estaba, bueno, pues casi no, yo diría que ya estaba fuera ya estaba de entrenador en el Compostela en tercera división. La junta directiva anterior a la mía lo recupera, viene al Deportivo, se salva el Deportivo del descenso a Segunda B en un partido contra el Racing de Santander, que marca el gol Vicente ya fuera del tiempo reglamentario, o sea, en la ampliación, y es cuando entro yo. A continuación de eso yo refuerzo esa posición, y lo que no había tenido nunca Arsenio fue un gran equipo y con grandes jugadores. Y entonces eso se produce con la llegada primero de todo lo que pudimos en el 91-92, pero el esfuerzo grande lo hacemos a partir del 92-93 con la constitución de las sociedades anónimas, y es cuando se incorporan jugadores como Bebeto, Mauro Silva, Aldana, en fin, infinidad de jugadores que ya cambian por completo el asunto, y a raíz de ahí se sigue haciendo más fuerte todavía el equipo, y tenemos la desgracia de que en el 94 pues un penalti en el último minuto, bueno, pues que fallamos, y que supuso la pérdida de una liga que habíamos merecido, ¿no? O sea que eso fue la relación con él, pues por supuesto, francamente muy buena, y bueno, después él toma la decisión de marcharse, no sé si pensando que la vida del Deportivo había finalizado ya, porque el equipo ya en la 94-95 campeones de Copa con Arsenio, pero ya el equipo, no sé si pensaría que se agotaba esa vida de élite del deportivismo. Lo deja él voluntariamente y se va al Madrid, donde no tiene mucha suerte. Y esa es la realidad. Señor Lendoiro, yo quería preguntarle por un jugador clave en la historia del Depor, y clave porque era del Madrid en realidad, que es Fran. La historia de Fran es... No, Fran fue siempre... Sí, pero pero me refiero cuando el Deportivo recompra, digamos, a Fran al Madrid, porque lo que cuentan es que Fran tenía un precontrato con el Madrid y el Depor recompra esos derechos. Una jugada brillante, porque le salió muy barato recuperar a Fran con todo lo que le dio al Depor. No sé si nos podría contar la intrahistoria de cómo el Depor ató a Fran cuando Fran era jugador del Madrid. Bueno, es una gatada, más que un fichaje del Madrid, es una gatada, porque es el momento incluso en que Fran nos dice, cuando llega el momento que vamos a presentar el contrato nuevo de Fran, y en la liga nos dice, no, es que hay aquí un contrato del Madrid. Bueno, pues era un contrato que había hecho en la época juvenil Fran, con el hermano, que tenían que ir los dos, después en cambio a José Ramón ya no lo querían. En fin, fue una jugada trapera, pero tuvimos, no fue ningún regalo, tuvimos que pagar 260 millones de pesetas, que era el precio que más o menos nos había costado el traspaso de Bebeto por un lado y de Mauro Silva por el otro, es decir, para situarnos de que no era ningún regalo de Navidad, ¿no? Y Frank, que nunca dejó de ser jugador del Deportivo, digamos, volvió a ser, pero por una cuestión meramente administrativa, y que no estuvo nada fino en aquel momento la gente que aportó y que se comportó de esa manera. Metieron el contrato en un cajón, y después bueno, pues ahora me interesa sacarlo, y lo saco, porque eso no tenía ni siquiera el jugador copia de ese contrato, ¿no? O
sea que por eso digo, porque era jugador que no tenía tampoco representante, que era un amigo maestro de carreira en el municipio de Ribeira, en La Coruña, el que llevaba las cosas, pero como hombre bueno, como hombre amigo, ¿no? Vamos a decir. Y esa fue la realidad, ¿no? Aquello no estuvo fino, así como después Florentino se portó de maravilla con nosotros en los momentos más difíciles y el Madrid vino a jugar un partido tras Herrera a beneficio, como quien dice, del Deportivo en los últimos años, los más difíciles que vivimos, pues igual que digo una cosa digo la otra, ¿no? Pero en aquel momento el Madrid no estuvo fino, ¿no? Una historia curiosa que recordamos los más viejos del lugar. Pero le quiero preguntar yo, presidente, ¿cómo es esa relación que tuvo ese Superdeport con Brasil? Usted trajo a Yalmiña, Bebeto, Mauro Silva, o sea, auténticas figuras del fútbol mundial que iban a parar a una ciudad como La Coruña. Y Rivaldo y Flavio también, que se me habían olvidado. Y César Sampaio. O sea, eran auténticas figuras mundiales. Soy un enamorado del fútbol brasileño, ¿no? Yo parece que ahora, pues con eso de que están saliendo las figuras, están saliendo demasiado jóvenes, pues está pasando por un momentos de apuro, ¿no? Los jugadores cuando vinieron aquí conmigo, o sea, en la época que yo los traje, eran jugadores ya que habían demostrado en Brasil altísimo nivel, ¿no? Pero estamos hablando, claro, de un hombre que fue Balón de Oro, estamos hablando de otros que no lo fueron pues por casualidad, quizá del mejor mediocentro mundial que había como Mauro Silva, un mago de la pelota como Yalmiña, y después grandísimos jugadores del tipo, bueno, de esto ya no digamos, pero nos hablamos también de hombres muy muy especiales en medio campo como Flavio, como César Sampaio, como el propio Emerson. Donato, seguro que me olvido de alguno muy importante. Donato, ¿no? Ahora que me doy cuenta, por ejemplo, Felipe Luis después. Sí, pero bueno, y alguno más, seguro que me olvido. Luisao, por ejemplo, que fue también campeón del mundo, aunque después la gente en ocasiones te dice que sí, fue un bluff, sí, un bluff que fue con Brasil campeón del mundo, ¿no? Presidente, yo quería preguntarle por dos cuestiones. Le he notado cómo disfrutaba la palabra centenariazo. No sé si por algún tipo de cuestión de que no se llevaba especialmente bien con el Madrid, aunque sí con Florentino, o yo no sé si por el retintín ya de la época del Madrid, que ya daba lecciones de somos los mejores, los más exitosos, el ejemplo a seguir. Y por otro lado quería preguntarle, ¿de verdad no vio la jugada del Barça con Rivaldo? Una persona como usted tan avispada para el mundo de los negocios y con tanto, digamos que tan curtido en el mundo del fútbol, ¿no lo vio venir? Vamos por partes. Lo del centenariazo es que será un título de Copa del Rey que aparentemente, bueno, pues no es un título, digamos, de los más importantes que puede existir en el mundo del fútbol, ¿no? Pero este será un título a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el Madrid es reconocido oficialmente por FIFA como el mejor club del mundo. Y claro, cuando tú le ganas al mejor club del mundo en su casa, el día que cumple 100 años también la Copa de España con distintas denominaciones y tal igual, pues ese es un título que 1000 años durará, ¿no? Ese es como en su momento fue el maracanazo de Uruguay con Brasil. Bueno, pues es una cosa relativamente parecida y pasará a los anales del fútbol mundial, sin ninguna duda. Es decir, desde el punto de vista de título es mucho más importante el título de Liga, pero desde el punto de vista de que quedará para la historia del fútbol mundial es más importante el centenariazo, sin ninguna duda. Respecto al tema de Rivaldo, no sabíamos absolutamente nada, fue una casualidad, no es que estuviese el Barça detrás del jugador, sino que estaban desesperados porque habían tenido el día anterior muchos apuros para ganar un equipo muy mediocre del este, y ya en la época, ya no sé si existía,
no debía existir todavía Champions, pero bueno, en las máximas competiciones europeas se asustaron, iban a fichar a McNamara, les pidió muchísimo dinero y un amigo mío como era Alberto Toldrá, el gran representante del fútbol en aquel momento, les dijo, bueno, por ese dinero prácticamente podéis pagar la cláusula de Rivaldo. Se les encendió la bombilla y en unas horas se arregló todo el asunto porque le ofrecieron, bueno, 4, 5, 6 veces lo que ganaba el Deportivo y a nosotros nos pagaron la cláusula, no podíamos hacer nada, ¿no? ¿Y eso le enemistó con el Barcelona? ¿Le enemistó entonces con el Barcelona de Gaspar y de Núñez? Bueno, la jugada fue una jugada trapera, porque fue el último día, ¿no? El último día de fichajes para Europa en concreto. Y entonces nos dejó, bueno, pues mira, era un equipo que estaba hecho para ser una auténtica diablura en España, porque estaban el rombo mágico de Palmeiras, quizá el mejor equipo de la época moderna de Brasil en aquel momento, prácticamente los teníamos a todos nosotros, cuando estaba Yalmiña, y de ahí pasamos incluso a pasar apuros ese año. Por eso es muy importante que cuando tienes un gran jugador no se te vaya, porque por mucho que te paguen, por eso te lo pagan, también es cierto, no tiene después fácil arreglo, ¿no? Otra cosa es que lo tengas y digas, bueno, pues como tengo exceso en este aspecto, puedo hacerlo. No era el caso nuestro y no era tampoco que el Barça supiésemos y pensase en el jugador, porque ellos pensaban de otra forma. El jugador McNamara les pidió mucho dinero, no era tampoco nada del otro mundo, y cuando le enciende la bombilla el amigo Toldrá, pues nos deja en pelotas y con las manos en los bolsillos, ¿no? La verdad que fue una jugada maestra para el Barça, porque cambiar a McNamara por Rivaldo es... No fue fue una jugada maestra de rebote. De rebote, pero sí, fue sí. Una casualidad. Es una historia no es una cosa que tuviesen pensado, ¿no? Es una historia que no todo el mundo conoce. Y, presidente, hemos hablado de todos los títulos y nos estamos olvidando del primer título que ganó un equipo gallego, que es la Copa del Rey del 95. Yo la recuerdo porque ese día estuve cerca del campo, con un tremendo chaparrón que inundó literalmente Madrid. La M30 tuvo que ser cortada y el partido jugarse en dos partes, con aquel gol de Alfredo, que es el segundo gol que le daba un título a un equipo en una final de Copa. ¿Cómo lo recuerda usted aquel día, y siendo la primera final que el Depor jugaba, y cómo fueron aquellas sensaciones? Que los títulos del Deportivo son verdaderamente excepcionales. Hablábamos, por ejemplo, del centenariazo ahora, ¿no? Hablábamos antes de la Liga, ¿no? Y decían, y piensas y dices, fíjate si era difícil ganar una Liga, que empezamos a ganarla en el siglo XX y las terminamos de ganar en el XXI, ¿no? Porque ya tiene tela. Pero curiosamente es que también la única Copa del Rey que se juega en 2 días distintos, ¿no? Aquello, efectivamente, yo en mi vida, y estamos acostumbrados los gallegos a ver llover y llover muy bien, pero aquello fue terrible en Madrid, como cayó agua, granizo. Aquello, sí. Yo, que soy madrileño, nunca había visto semejante lluvia, ¿eh? Fue brutal. No, pero yo sí que había visto muchas, pero no como esa, yo creo que ninguna también, o muy parecidas, ¿no? No encuentro así ningún ejemplo, pero bueno, efectivamente ganamos muy bien, pero también eso, en 2 días, es decir, que no ganamos nunca una cosa con facilidad, o siglos, o días, o acontecimientos como es la del centenariazo del Madrid. Presidente, yo para finalizar, una última cuestión. Para usted, ¿cuál era mejor equipo? ¿El del Depor? ¿El que gana la Liga con Irureta o el del centenariazo? No, yo creo que era mejor, más completo el equipo de que gana la Liga, ¿no? Es más, hay un equipo que para mí es superior incluso al que gana la Liga, que es al año siguiente, cuando se incorporan Valerón, Molina, Capdevila, Tristán, al año siguiente, precisamente de ganar
de ganar nosotros la Liga, y es cuando debimos de haber ganado la Champions, pero nos elimina el Leeds con Viduka, que estaba en un gran momento, que tenía un muy buen equipo, pero eran muy inferiores a nosotros, pero nos confiamos. El gran equipo del Deportivo, desde luego, mejor el que ganó la Liga que el que ganó la Copa, de alguna manera, que es el que perdió la Liga del 94 y ganó la Copa del 95, pero yo creo que, pensando así un poco en general, el mejor equipo de todos sería el del 2001, ¿no? Del 2000-2001, con las incorporaciones de muchos jugadores que hizo, que si ya teníamos una gran plantilla, terminamos teniendo una plantilla excepcional. Pero no nos dio ni para ganar la Liga, ni para ganar la Copa, ni siquiera tampoco para poder jugar la final de la Champions. Pues yo, presidente, le voy a robar un minuto, que Chema me está mirando mal para cortar ya, pero no puedo pasar sin preguntarle por aquel partido y aquella remontada ya histórica que también está en la historia del fútbol mundial al Milan, aquella remontada que fue algo espectacular, que toda España la vivió como si el Depor fuera su equipo, además. Sí. Bueno, eso yo creo que lo conseguimos a través de perder la Liga del 94 con el famoso penalti de Yuki. La gente le dimos mucha pena, ¿no? En aquel momento todavía mucha más pena que después, porque éramos todavía no habíamos ganado nada, ¿no? En realidad el equipo jugaba muy bien, pero al final no ganaba. Y ahí yo creo que nos hicimos el segundo equipo de toda España, ¿no? Y efectivamente ese partido fue otro de los que, igual que el también contra el Paris Saint-Germain, que estábamos perdiendo por 3-0, 3-1. 3-0 creo yo, sí. 1-0, o sea, 1-3 o 0-3 estábamos y ganamos 4-3 en 30 minutos o algo por el estilo. Fue espectacular, pero claro, el Milán era el gran Milán, era el campeón de Europa en aquel momento. Se daban ya por campeones de Europa porque el Madrid, la noche anterior, había caído en Mónaco. Entonces ya no solamente pensaban que iban a jugar la semifinal contra el Oporto, sino que ya se daban por campeones, ¿no? Otro palito al Madrid. Presidente, está fino, ¿eh? Otro palito al Madrid, ¿eh? No, todo lo contrario. Yo soy uno de los que piensa, bueno, y la prueba es que he dicho, ¿no?, de que es el mejor equipo del mundo, reconocido por la FIFA y por todos los que entendemos algo de fútbol, ¿no? Presidente, yo para pero finalizar... Eso no quita para que las realidades de las cosas sean esas. Igual que si hablásemos ahora, tendríamos que hablar de son 15, ¿no?, las Copas de Europa que ha ganado, y que eso no es discutible, ¿no? Presidente, yo para finalizar quería preguntarle dos cosas. Una, ¿cree que el mundo del fútbol ahora... Sí, claro, ya para terminar, es que algunas está siendo muy gallego, entonces voy a ver si consigo que sea un poco más madrileño en ese sentido. ¿El fútbol de ahora le parece más aburrido que el de los 90? Sobre todo en cuanto a que no hay personajes como Mendoza, como Gil, como Núñez, como Lopera. Y por otro, para finalizar, si usted echa de menos el mundo del fútbol y el estar al mando del Depor o estar en la pomada. La segunda, no café yo la segunda. No, si echa de menos estar en el mundo del fútbol, por así decirlo, y no verlo desde fuera. Bueno, lo primero, no tiene duda, ¿no? Es indudable, presidente. Esos presidentes eran, bueno, sobre todo para los periodistas, ya no te digo nada, ¿no? Sí, nos hacían el trabajo, sí. Una maravilla que y además teníamos que hablar en aquel momento, y hablábamos todos y dábamos la cara en los momentos más difíciles. Durante el descanso, al finalizar el partido, estábamos hablando los dos en el Canal Plus, viendo las imágenes, si era gol, no era gol, el Orsay, si era penalti o no, y había que dar la cara allí delante del otro presidente, ¿no? Ahora habla el encargado de material, el directivo de no sé qué, el jefe de scouting, no sé, habla cualquiera, pero nadie dice nada, porque ahí es una realidad. El presidente es el presidente, para lo bueno y para lo malo, y es el que habla en nombre del club.
Porque el presidente, si mete la pata, que la metíamos muchas veces, era el presidente y todo el mundo a callar. Pero claro, no lo puede meter el director de instituciones, no lo puede meter el director general y tal, porque se juega su puesto. Entonces tiene que decir cosas que no dicen nada. Esa es la realidad, ¿no? ¿Si he hecho en falta el mundo del fútbol? No, porque yo sigo, ahora estoy con las memorias, hablando sobre todo lo que he vivido, que ha sido muchísimo, y sigo también pues ligado un poco a la actualidad, escribo mis artículos periódicamente sobre el momento actual del fútbol, sobre todo el deportivo, y de cuestiones así importantes que se van produciendo. Entonces estoy ligado, pero ya no estás tampoco para estar, quizás. Sí te extraña que no te pregunten y que te malutilicen, o sea, más que te infrautilicen, ¿no? Porque estás muy bien de coco como para poder dar ideas y para poder hablar con gente y para poder resolver muchas cosas, no quizá para el día a día a tope, ¿no? Pero sí para todo lo demás, pero estamos totalmente infrautilizados. Curiosamente, en el fútbol nacional, por decir algo, igual que en el mundial, posiblemente se acuerda todo el mundo de los jugadores, se acuerda de forma especial, por ejemplo, y se homenajea a los entrenadores, jugadores, el goleador, el portero menos batido, no sé qué, pero curiosamente nadie se acuerda de los directivos que han hecho seguramente grandes cosas en fútbol, como esos que decías tú, y muchos más, ¿no? Que seguro que podríamos decir, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, señor Lendoiro. Ha sido un placer y un honor y a mí personalmente me ha traído muchos recuerdos de aquella década de los 90 que fue tan espectacular y tan bonita a nivel de fútbol, de desplazamientos de aficiones. Fue algo bastante tremendo y el deporte pues tuvo una importancia suprema. Está claro. Y eso se está ahora fraguando con la juventud, porque es increíble, pero en segunda vez, que estuvimos 4 años hasta hace muy poco, 25, 30 mil espectadores para ver un partido de segunda vez. Eso tiene que de abuelos, padres, hijos y tal, igual todo el mundo sigue recordando que no hace mucho tiempo, por eso la celebración de estos 25 años de la Liga, el Deportivo era un gran equipo, y entonces muchos de los chavales dicen, bueno, pues a ver si efectivamente nosotros vemos algo parecido. Ojalá así sea. Señor Lendoiro, Augusto César Lendoiro, el presidente histórico del Deportivo de La Coruña, muchas gracias por atender a Grada VIP, que le vaya muy bien y que le vaya muy bien al deporte. Exactamente. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo, presidente. Hasta otra. Bueno, Antonio, pues estamos con un periodista muy reputado, referente, muy conocido, y para los más jóvenes hay que decirle que es jefe de prensa del Depor el año que el Depor gana la Liga. Sí, sí. ¿O no, Ciro? Sí, jefe de prensa durante 3 años y los dejé campeones de Liga y ya fueron incapaces de volver a ser campeones de Liga. Me fui ya y ya le dije a Jabo, digo, ahí te lo dejo, a ver si lo mejoras. Bueno, la verdad es que les costó, bueno, no les costó, o sea, hemos estado con Lendoiro, que se ha relamido hablando del centenariazo. Notábamos cierto retintín con el Madrid, no sé por qué, Ciro, no sé si tú eso nos lo puedes contar. No, pero él, fíjate que él, yo creo que como segundo equipo Augusto es del Madrid, o sea que no... Sí, lo ha reconocido, lo ha reconocido. Claro, por eso te digo, o sea, pero sabe bien, claro, o sea, era nuestro gran rival en esa época, fue uno de nuestros grandes rivales con el Barça, ¿no? Es que en ese momento competíamos, yo siempre digo que Coruña empezó a ser antimadridista a partir del Super Depor. O sea, ¿por qué? Bueno, pues porque a partir de ahí ya fue uno de nuestros grandes rivales, ¿no? En la lucha por los títulos, y por eso, pues una ciudad que era muy deportivista, pero a la vez muy madridista, pues se convirtió en antimadridista. Y bueno, pues evidentemente lo de Centenario se supo muy bien porque tenía todo preparado el Madrid para... él tenía todo preparado el Madrid para celebrar el título y la verdad es que se le fue todo al carete. Oye, le queremos preguntar a Lendoiro, Ciro, si era mejor equipo el de 2000 o el del centenariazo. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que era mejor equipo el del centenario, el del 2000. Yo creo que el del 2000 es inigualable. O sea, el del 2000 estaba a la altura
de los más grandes equipos de la historia del fútbol español. O sea, es que es muy difícil juntar todo lo que se juntó en ese... O sea, es que estaba Pauleta, que hasta hace 4 días ha sido el máximo goleador de la selección portuguesa, hasta que se lo ha batido Cristiano, pero que fue hace un par de años. Estaba Roy Mackay, que después juega en el Bayern de Múnich. Está Yalmiña, que hubiera sido campeón del mundo de no haber surgido aquel follón con Jao Irureta en el entrenamiento. Estaba Turu Flores, Mauro Silva, que era campeón del mundo, que lo fue en el 94. Yo creo que ese equipo igual, por ponerle un pero, yo igual sí que le cambiaba al portero, igual ponía a Molina en vez de Songo, aunque también teníamos a Peter Kouba, que Peter Kouba era un porterazo, y que no tuvo muchas oportunidades porque, bueno, pues porque salió bien la apuesta por Songo, y a partir de ahí Javo ya mantuvo a Jack en el 11 titular, pero yo creo que es mejor equipo el del 2000, sí. Y Ciro, a Lendoiro le hemos preguntado cómo un equipo que pasa de salvarse en la penúltima jornada en el año 92 a hacer esa explosión que posiblemente sea una de las historias más bonitas y más contundentes de la historia de nuestra liga. Un equipo muy menor pasa a ser aspirante a ganar la Champions, como llegó a ser cuando elimina al Milan. ¿Cómo lo vivisteis vosotros los gallegos esa época, y cómo veíais esa explosión y esa novedad en la ciudad, una ciudad como Coruña? Bueno, fue un milagro que solo podía hacerlo posible un mago, que era Augusto César Lendoiro, un tipo con una inteligencia para la gestión deportiva por encima de la media, porque Augusto, por ejemplo, no olvidemos que ya hizo otro milagro, que fue con el Liceo de La Coruña, convertirlo en campeón de Europa y campeón del mundo, el equipo de hockey, que es verdad que se jugaba algo en Galicia y en Coruña, pero muy poquito. O sea, es que el hockey era y es patrimonio casi de Cataluña, ¿no? Y apareció él, y con su varita mágica convirtió a un equipo que no contaba, pues, con el gran rival de los equipos catalanes y de los equipos portugueses. Y en el fútbol lo hizo igual. Él tenía una visión diferente, o sea, adelantada. Él se dio cuenta, cuando hace el Super Deport, él se da cuenta de que hay una apuesta por jugadores extranjeros, porque es cuando se crea la ley Bosman. Entonces Madrid y Barcelona empiezan a fichar, incluso Valencia, a jugadores extranjeros que les salían mejor de precio que las grandes estrellas del fútbol español. Los dejaron marchar, y ahí Augusto vio un caladero que dice: voy a intentar fichar a los jugadores que no les sirven al Madrid y al Barça. Y ahí viene López Recarte, si os acordáis, llega Javier Manjarín, llega Martín Vázquez, llega Adolfo Aldana. Llegan jugadores que para el Deport eran maravillosos, pero que, bueno, pues que para el Madrid y el Barça pues decidieron apostar por otra cosa, ¿no? Y bueno, pues ahí crea, conjuntamente con el fichaje de Bebeto y de Mauro Silva, pues crea un equipo de la nada hasta hacerlo campeón. Y después te hace al revés, la operación a la inversa. Cuando vuelven otra vez a hacer una apuesta más por el producto nacional, Madrid y Barcelona, en los finales de los 90, lo que él hace es empezar a buscar en el caladero, sobre todo brasileño, los futbolistas que después fueron llegando, ¿no? Incluso pues aprovechaba pues que el Tenerife pasaba una mala época, y recuerdo que ficha yo creo que viene Luis Ramis, viene Jokanovic y viene también Roy Mackay. Entonces, bueno, pues siempre ha ido un paso por delante de los grandes, ¿no? Y a partir de ahí, pues es la explicación del milagro, que un mago, que un tipo que era un adelantado en todo en el mundo del deporte, pues que hizo posible el crear y generar ese club y ese equipo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, a mí me parece que uno de los mayores, lo decía el otro día en la COPE, que una de las mayores injusticias que se han cometido en el mundo del deporte, y sobre todo en el deporte de coruñés, es
que Augusto César Lendoiro no tenga una calle o no tenga una avenida o no tenga un monumento en Coruña, como sí lo tienen otros. Y que no digo que no sea justo, que Arsenio tenga un monumento a la entrada de Riazor, me parece justo. Que Mauro Silva y Bebeto tengan una calle a su nombre, me parece justísimo. Pero me parece tremendamente injusto que el gran artífice, el gran artista, el gran mago, el que creó todo esto, que no tenga un reconocimiento por parte de la ciudad. No sé, me parece que no hace justicia al coruñés y a Galicia, ¿no? O sea, el gallego es agradecido. Y creo que con Augusto César Lendoiro, Coruña no ha sido agradecida. Bueno, y yo creo que hay tiempo y esperemos que se solucione ese tema porque es verdad, o sea, es una figura muy importante para el fútbol gallego y español. Y antes con él hemos recordado a Arsenio Iglesias. Tú que coincidiste con Javo Irureta, cuéntanos cómo era el trabajo de Javo y yo que reconozco que soy del Atlético de Madrid, como un personaje histórico también para el Atleti no llegó a ser entrenador del Atlético de Madrid, y más en esa época que había problemas de entrenadores y no había cierto nivel en los entrenadores que contrataba el Atleti, quitando a Luis. Sí, bueno, no coincidió, yo creo. Es una cosa rara. Mira que le ha entrenado a equipos en donde siempre tuvo éxito, menos después de dejar el D, porque sí es verdad que entró ahí, pues fue al Betis y creo al Real Zaragoza y no le fueron bien las cosas, pero él hizo un trabajo impresionante en el Real Oviedo. Él después repitió la misma historia también en el Real Club Celta de Vigo. Y ya, pues, ¿qué te voy a contar de lo que hizo en el Deportivo de La Coruña? El otro día hablaba con Jokanovic y con Lionel Scaloni y ellos me decían que, contrariamente a lo que mucha gente piensa o lo que le criticaban, eh, Irureta no era un entrenador amarrategui, o sea, se le generó esa leyenda, porque es verdad que en algunos momentos pues llegamos a jugar con 3 mediocentros defensivos, pero olvidamos que sí había a lo mejor un centro del campo muy, muy, muy potente, pero es que arriba yo he visto coincidir en el mismo equipo a Yalmiña, a Fran González, a Roy Mackay, al Turu Flores, y ese equipo, y el que vino después, por ejemplo, también entrenado por Irureta, como el equipo que elimina al Milán. El equipo que elimina al Milán le mete 4 en Riazor y va a Manchester y gana, y va al campo del Bayern de Múnich y gana también. Es decir, que yo creo que no se le reconocía lo suficiente lo que hizo Javo en el Deportivo de La Coruña. Claro, muchos dicen, es que se ganó la Liga con 69 puntos. Bueno, pues a lo mejor eso refleja la igualdad que había en ese momento, ¿no? Y que había equipos, era difícil ganar una liga, porque estaba el Madrid, estaba el Barça, estaba el Valencia, que después vino y cogió nuestro relevo también, que también fue campeón, estaba el Atlético Madrid, que es verdad que el año que nosotros somos campeones descienden, pero vienen de hacer un doblete 4 años antes. Es decir, yo soy de los que creo que Irureta era un entrenador, a lo mejor no osado, pero no tenía nada de amarrategui. Yo además siempre explico una anécdota. Yo me acuerdo de un partido en Oviedo, que lo vi desde el banquillo, y Javo se desgañitaba desde el banquillo diciéndole a Donato y a Naivet que pusieran la línea de defensa pues 15 metros adelante, ¿no? Cerca del círculo central. Y ellos, pues porque se te ven menos las costuras y te supera el rival, pues intentaban acularse un poco y estar mucho más cerca del área grande que del círculo central. Bueno, después leías las crónicas y criticaban a Irureta por hacer un planteamiento defensivo, cuando era todo lo contrario. Javo mandaba al equipo para adelante y los defensas se ponían más atrás. Bueno, pues fruto a veces de la presión del equipo rival, pero también fruto de que los jugadores en defensas juegan más cómodos cerca de la portería que cerca del círculo central, ¿no?
Bueno, pues vamos a despedir a Ciro. Gracias a Ciro López por atender a Grada VIP. Hemos hablado del Depor, del Super Depor. Contarnos su época allí en Galicia, en Coruña. Del Super Depor que él vivió. Y nada, pues darle las gracias a Ciro. Le citamos para posteriores eventos de Grada VIP. Ya hablaremos del Madrid, Ciro, ya hablaremos del gobierno. Y nada, daros a todos las gracias, a Antonio, al presidente Lendoiro, que nos ha dejado hace unos minutos, y a Ciro López. Darle las gracias por estar con Grada VIP. Muchas gracias, Ciro. Hasta otra. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, Antonio, pues Lendoiro que ha dado caña a la gallega. Sí, nos ha cortado, ha hablado bastante bien y es una enciclopedia del fútbol que a nosotros nos gusta, del fútbol. Y varios recaditos, al Madrid, a la gente de Coruña diciendo que le tienen infrautilizado. Bueno, gente de Coruña o al gente del Depor diciendo que le tienen infrautilizado. Bueno, y sí, lo que explicará luego cómo ha sido su relación con el ayuntamiento y ha sido todo muy bueno, muy cañero, muy al estilo Lendoiro, muy gallego, muy tranquilo, pero repartiendo leña. Y para que nuestros oyentes recuerden en la operación de Fran, que es algo olvidado dentro del periodismo español, pero es verdad que Fran tenía un precontrato con el Madrid. Un precontrato secreto que de repente apareció y el pobre Fran no se enteraba de lo que había firmado y el Depor tuvo que pagar 260 millones de pesetas, ha dicho Lendoiro, para recuperar A ver, fue mucho dinero el que tuvo que pagar el Depor para recuperar los derechos de Fran, pero el Madrid estaba tieso en aquella época. Recuerda que se queda sin Figo porque no tiene 300 millones de pesetas de la época para pagárselas al Sporting de Lisboa. Sí, todavía no se había recalificado las torres de la ciudad deportiva en la Castellana y el Madrid pasaba auténticos apuros económicos. Así que bueno, ahora ya después tenemos cositas que contar aquí después de estar con Lendoiro y las contaremos en Grada VIP, Antonio. Pues nada, hasta la siguiente y a seguir buscando el fútbol vintage. Vamos allá con el fútbol vintage en Grada VIP.